Imaginemos por un momento el intento de usar una lupa, pero una lupa perfectamente cuadrada, Ajá. de cristal grueso, súper inflexible, y la intentamos usar para examinar de cerca los finísimos hilos de una telaraña que se está meciendo al viento. Complicado. Claro, por mucho que se intente forzar esa cuadrícula rígida de la lupa sobre una red que es, pues, caótica, asimétrica, tridimensional, simplemente no va a encajar. No, claro que no. Siempre va a haber hilos que se te escapen del marco, Exacto. conexiones que se distorsionan por la propia lente o espacios vacíos donde el cristal no te muestra absolutamente nada útil. Eso es. Y esa imagen mental, esa especie de, digamos, profunda frustración geométrica, es exactamente la barrera monumental contra la que choca la inteligencia artificial actual. Ujú. Sobre todo cuando intenta analizar los datos más complejos del mundo real. Y bueno, con esta idea, es un placer dar inicio a esta nueva exploración a fondo. Un placer estar aquí. Nuestra misión de hoy, para quienes nos escuchan, es desglosar un documento técnico. Es sumamente interesante. Está elaborado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y el Departamento de Electrónica de IMT Atlantic, en Francia. Dos instituciones de muchísimo peso, fíjate. Totalmente. Y el objetivo de este texto es entender cómo proponen revolucionar las redes neuronales convolucionales, las famosas CNNs por sus siglas en inglés, Ajá. para que puedan operar en lo que la literatura científica llama en dominios irregulares. Que suena muy abstracto, pero básicamente es la vida misma. Claro, o sea, estamos hablando de analizar estructuras impredecibles, como el cerebro humano, las inabarcables redes sociales o los patrones climáticos globales. Y la forma en que proponen hacerlo es usando un concepto llamado traducciones aproximadas en el dominio de los vértices. Casi nada. Casi nada, exacto. Vamos a desgranar paso a paso todo esto, porque la solución plantea un cambio de paradigma que es brutal. Es un privilegio sumergirse en este material, la verdad, porque la premisa toca uno de los grandes cuellos de botella del aprendizaje automático moderno. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante desde el primer instante. A ver. Como investigadora soy muy escéptica con esto. ¿Justifica la inmensa complejidad matemática de esta propuesta los resultados prácticos que realmente consigue? Esa es la gran pregunta. Claro, porque, como veremos al analizar minuciosamente los datos experimentales más adelante, la teoría matemática es increíblemente ambiciosa, pero la implementación empírica deja, pues, un rastro de interrogantes técnicos importantes. Ya. Creo que es fundamental mantener una postura muy crítica hoy. No podemos dejarnos deslumbrar únicamente por la novedad del concepto sin someterlo a un escrutinio severo. Y esa es exactamente la fricción analítica que necesitamos hoy para desmenuzar este texto. Para que nuestra audiencia pueda calibrar la magnitud del problema, primero hay que entender por qué las NNs tradicionales son la joya de la corona de la IA, pero a la vez tienen una debilidad tan grande. Ujú. Pensemos en cómo funciona, por ejemplo, el reconocimiento facial en un teléfono móvil, o cómo un coche autónomo detecta un semáforo. Analizan imágenes digitales. Que son cuadrículas perfectas. Eso es. Una imagen digital no es más que una cuadrícula perfecta, un tablero de ajedrez gigante formado por píxeles. Las CNNs utilizan algo llamado kernel, que podemos visualizar como una pequeña plantilla transparente. Ajá, digamos de 3×3. Exacto, de 3×3. Esta plantilla se desliza sistemáticamente sobre la gran cuadrícula de la foto. Se mueve con una precisión militar, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y a ese deslizamiento uniforme se le llama matemáticamente equivarianza de translación. Exactamente. Significa que sin importar en qué parte de la cuadrícula esté un ojo o el borde de un coche, la plantilla siempre encaja en la estructura y puede reconocer el patrón. Y el problema fundamental, y aquí es donde la IA choca contra un muro, es que la naturaleza no viene empaquetada en tableros de ajedrez. Ojalá. Claro. Lo fascinante aquí es que, en cuanto abandonamos el entorno esterilizado de una imagen bidimensional plana o de una pista de audio con sus mediciones regulares, esa elegante multivarianza o equivarianza de traducción se desmorona por completo a nivel matemático. Se rompe totalmente. Totalmente. Gran parte de los datos más valiosos para la ciencia no forman cuadrículas, forman grafos irregulares. Danos un ejemplo para visualizarlo. Pues mira, tomemos el ejemplo de una red de sensores sísmicos distribuidos a lo largo de una falla tectónica en una cordillera. ¿Vale? No están a distancias regulares. Dependen de la geografía,
de donde el equipo técnico pudo instalar físicamente el sensor. O pensemos en una red social. Que es el ejemplo clásico. Exacto. En una estructura de cuadrícula, si te mueves una casilla a la derecha, sigues teniendo exactamente 8 casillas vecinas a tu alrededor. Siempre. Ajá, pero en un grafo irregular como una red social, si pasas del perfil de un usuario anónimo al perfil de una celebridad, el número de vecinos o de conexiones pasa de ser 5 a ser, 5 millones en un solo paso. Una locura. Claro. ¿Cómo se supone que un algoritmo puede deslizar una plantilla rígida sobre una estructura que muta de forma tan violenta a cada milímetro? Es que no hay manera de hacerlo de forma directa. Es un muro contra el que se ha estrellado la ingeniería de software repetidas veces. Y el documento que analizamos hoy nos sumerge de lleno en este acalorado debate científico sobre cómo superar ese muro. Porque, ojo, los autores no operan en el vacío. No, para nada. Ellos detallan que ha habido intentos muy serios por parte de la comunidad científica para esquivar este problema. Por supuesto, y el texto hace especial hincapié en una rama de investigación previa que, desde una perspectiva matemática, a mí me parece profundamente elegante, que son los métodos espectrales. Vale, entramos en terreno pantanoso. Un poco, sí. Investigadores pioneros como Bruna y Genaf, y posteriormente de Ferrat con sus conocidos filtros polinomiales de Chebyshev, Los famosos ChevNet. esos mismos. Pues ellos propusieron una maniobra de evasión brillante. En lugar de intentar forzar el deslizamiento de esa plantilla rígida a través de la geografía caótica de un grafo físico, decidieron trasladar todo el problema a un plano abstracto. Al dominio de la frecuencia. Exactamente, al dominio de la frecuencia. A ver, espera, eso suena a un salto conceptual enorme para quienes no vengan del mundo de las matemáticas avanzadas. ¿Cómo funciona exactamente eso del dominio de la frecuencia en un grafo? Para visualizarlo sin caer en fórmulas muy complejas, imaginemos que estamos analizando una canción. Vale. En lugar de intentar seguir la partitura leyendo cada nota individualmente de izquierda a derecha, Que eso sería el grafo físico, ¿no? eso es. Pues en lugar de hacer eso, los métodos espectrales actúan como un prisma que separa la música en sus frecuencias fundamentales, analizando los acordes y la resonancia global de la melodía. Matemáticamente, logran la traducción multiplicando el espectro de la señal del grafo por una señal de referencia. Ya veo. Al hacer este cambio de perspectiva, evitan por completo el dolor de cabeza de lidiar con las conexiones físicas irregulares. La geometría del mundo real ya no importa en el dominio de la frecuencia, y eso les otorga un rigor y una limpieza que son impecables. Entiendo perfectamente el atractivo de esa limpieza matemática. Pero fíjate que aquí es donde la propuesta del documento de hoy da un golpe sobre la mesa. Ajá. Porque los autores contraargumentan que esa maniobra de evasión espectral tiene un coste altísimo. Ellos defienden que, al transformar los datos en frecuencias y abandonar el espacio físico original, se pierde una propiedad vital en el análisis de datos. La localidad. Exacto, la localidad estricta. Argumentan que, al operar de esa forma, el modelo se ve forzado a regenerar el kernel desde cero en cada uno de los puntos del grafo para poder extraer información. Y claro, para que los pesos de la red neuronal se puedan compartir de forma coherente. Que es la magia que hace que las CNNs funcionen sin necesitar superordenadores infinitos. Eso es, pues para lograr eso terminan recurriendo a heurísticas. Es decir, utilizan atajos matemáticos. Son aproximaciones de diseño manual que se imponen desde fuera y que no emanan de forma natural del propio modelo. Totalmente. Y esa es la tesis central que hace de este artículo algo tan atrevido. Proponen abandonar los atajos del dominio de las frecuencias y volver al barro. Quieren realizar las convoluciones directamente en el dominio de los vértices. Ujú. Su objetivo es quedarse en el grafo físico, en el mundo tridimensional caótico, y obligar a que exista una traducción matemática real de un vértice a otro, mapeando los pesos del algoritmo directamente sobre las conexiones físicas. Manteniendo la filosofía original de la plantilla que viaja por la red. Justo eso. Y hay que reconocer que es una postura muy valiente por su parte. Negarse a abandonar la topología espacial significa enfrentarse cara a cara con el caos geométrico. Intentan preservar la intuición visual clásica de la inteligencia artificial, pero claro, la coreografía matemática que proponen La coreografía. es que para conseguir que un kernel se desplace por una red irregular sin desintegrarse en el proceso, la matemática que proponen roza lo laberíntico. Pues vamos a intentar visualizar esa coreografía.
porque la sección 2 del texto detalla este proceso de manera meticulosa. El documento nos invita a imaginar el grafo completo. El algoritmo comienza buscando lo que denominan el vértice más central, usando una métrica llamada centralidad de proximidad. Ajá. Imaginemos un nodo central, que lo vamos a pintar mentalmente de color azul oscuro. En ese punto exacto, el sistema inicializa el kernel. De ese nodo azul salen 5 conexiones hacia sus vecinos inmediatos. Y a cada conexión se le asigna un peso matemático. Digamos que cada conexión tiene un color distinto. Vale, me sirve. El verdadero desafío llega en el segundo paso. Agarrar ese núcleo central azul con sus 5 tentáculos de colores y traducirlo, es decir, moverlo al nodo vecino de al lado, intentando que mantenga su estructura original lo máximo posible. Y para gobernar ese movimiento, para evitar que la traducción sea puramente aleatoria, el documento establece 3 reglas de oro. Las famosas 3 reglas. Sí, apoyándose en la literatura previa sobre isomorfismos de grafos. El operador de traducción tiene que intentar cumplir estos 3 mandamientos geométricos a toda costa. Me gustaría que los desglosáramos de forma accesible. Porque, seamos sinceros, la jerga técnica aquí puede ser un muro enorme. Intentémoslo con una analogía terrenal. Imaginemos que el kernel es un grupo de amigos muy unido que está charlando en una fiesta abarrotada y de repente deciden moverse de la cocina al salón. Vale, me gusta. La primera regla matemática es que la traducción debe ser inyectiva. En nuestra analogía, esto significa que cuando el grupo llega al salón, cada amigo debe sentarse en una silla única y distinta. O sea, 2 amigos no pueden intentar ocupar el mismo asiento. Exacto. La única excepción permitida matemáticamente es que un nodo del grafo simplemente no exista en el nuevo destino, lo que se representa con el símbolo perpendicular o bot. Que en la fiesta significaría... Que un amigo sencillamente se iría de la fiesta, desaparece del grupo. Vale, queda claro. Un origen, un destino exclusivo. O te vas. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda es que el movimiento debe estar restringido por aristas, o SC por sus siglas en inglés. Volviendo a la fiesta, significa que el grupo de amigos tiene que caminar físicamente por los pasillos de la casa para llegar al salón. Lógico. No pueden teletransportarse a través de paredes sólidas. Matemáticamente, el kernel solo puede moverse a través de las conexiones o enlaces reales que ya existen en el grafo de datos. Ajá. Y finalmente llegamos a la tercera regla, que es la preservación fuerte de vecindarios, o SNP. Y esta es la más compleja. A ver. Exige que la estructura interna de relaciones no se deforme drásticamente. Si 2 personas del grupo estaban hablando de pie una al lado de la otra en la cocina, al llegar al salón deberían seguir estando una junto a la otra. O sea, las distancias relativas dentro del kernel deben sobrevivir al viaje. Eso es. Madre mía. Intentar mantener toda esa coherencia estructural mientras te mueves por una red donde las conexiones cambian aleatoriamente suena a una tarea de precisión milimétrica. Suena a precisión, pero la realidad, y fíjate que aquí radica mi crítica principal, es que es computacionalmente inviable. Inviable del todo. Los propios autores reconocen un detalle crucial en la página 4 del estudio. Encontrar un mapeo que cumpla estas 3 reglas a la perfección en un grafo irregular general es un problema NP completo. Que son palabras mayores. Son palabras mayores. Para quienes no lidian habitualmente con la teoría de la complejidad, un problema NP completo es, a efectos prácticos, un callejón sin salida. Significa que, a medida que el grafo crece, el tiempo necesario para calcular la solución perfecta tiende a infinito. Ningún ordenador actual podría resolverlo en un tiempo útil. Ninguno. Se quedarían calculando hasta el fin de los tiempos. Ya, pero no se detienen ahí en el estudio. No, claro que no lo hacen. Al chocar contra ese muro NP completo, los autores se ven forzados a claudicar y aceptar traducciones aproximadas. Lo solucionan introduciendo una métrica que llaman score S, una puntuación de deformación. Vale. Cada vez que el kernel da un paso por el grafo y viola una de las reglas, por ejemplo, 2 amigos acaban separados en el salón, el algoritmo suma puntos de deformación. El sistema evalúa todos los caminos posibles y se queda simplemente con el que tenga el score S más bajo. Y esto para mí levanta una bandera roja inmensa. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo un castillo de naipes. Si en cada paso por un grafo gigantesco el kernel sufre microdeformaciones, ¿acaso esa acumulación de errores no termina diluyendo por completo la integridad de la red neuronal convolucional que tanto intentaban salvar? Entiendo perfectamente la preocupación desde la óptica del rigor matemático puro. Es una preocupación muy válida. Pero hay otra forma de interpretar esa decisión. Y yo aquí rompo una lanza a favor de los autores. Te escucho.
Más que una rendición, a mí me parece un ejercicio de pragmatismo espectacular. Ante la imposibilidad absoluta de la perfección, eligen la adaptación iterativa. Asumen que el terreno es hostil, asumen que la plantilla sufrirá daños, pero matematizan ese daño con el score S y lo minimizan. Ya, es una forma de verlo. Se aseguran de que, al propagar el kernel por cada vértice del grafo, tengan siempre la versión menos distorsionada posible. Y ojo, una vez hecho eso, generan una matriz de adyacencia global y de repente ya pueden aplicar las matemáticas estándar de las CNNs. Sí, logran volver a terreno conocido. Han construido un puente colgante, imperfecto, sí, con tablas sueltas y cuerdas desgastadas, pero que permite cruzar el abismo de los dominios irregulares. Está muy bien tirada la analogía, pero un puente colgante solo demuestra su valor cuando soporta peso real. Totalmente. Y eso nos lleva directamente a la sección 3 del documento, donde el equipo investigador somete su propuesta matemática a un experimento empírico. La prueba de fuego. Decidieron evitar las simulaciones sencillas y atacaron un conjunto de datos tremendamente denso. El dataset de Haxby, que está compuesto por señales de imágenes por resonancia magnética funcional, o fMRI, básicamente intentaron leer estados cerebrales. Y el diseño del experimento no tiene desperdicio. Tomaron a 6 sujetos humanos y registraron su actividad cerebral a lo largo de 12 sesiones distintas, mientras visualizaban 8 categorías diferentes de imágenes, cosas como caras, casas o zapatos. Ajá. La escala de la información en bruto es vertiginosa. Hablamos de que la máquina fMRI medía la actividad en 163.840 voxels por cada cerebro. Un voxel es el equivalente tridimensional a un píxel en una pantalla. Evidentemente, ninguna arquitectura experimental puede tragar 163.000 dimensiones irregulares de golpe. Es una barbaridad. Imposible. Es aquí donde aplicaron técnicas de reducción de dimensionalidad. Agruparon voxeles que compartían un comportamiento funcional o proximidad anatómica. Y así consiguieron comprimir ese océano de datos en un grafo, al que llamaron grafo geométrico, o GGO, Vale. compuesto por unas mucho más manejables 444 variables. Bajar de 163.000 a 400 y pico es brutal. Es un salto enorme. Y es crucial notar cómo estructuraron la topología de este grafo. Calcularon las distancias euclidianas tridimensionales en el cerebro y conectaron cada uno de esos 444 nodos únicamente con sus 6 vecinos físicos más cercanos. Crearon así un escenario de pruebas irregular pero densamente conectado. Y una vez preparado el campo de batalla, dividieron los datos. Usaron 10 sesiones cerebrales para entrenar al modelo, enseñándole a asociar los patrones del grafo con las imágenes que la persona estaba viendo. Ajá. Y aislaron 2 sesiones completamente ocultas para evaluar si la inteligencia artificial realmente había aprendido a generalizar o si solo había memorizado datos. Para la prueba, construyeron una red modesta pero justa. Una sola capa convolucional que utilizaba su nuevo y polémico método de traslación de vértices, seguida de 2 capas densas convencionales, funciones de activación ReLU y una técnica de dropout para evitar que el modelo se sobreajustara. Y entonces publican la tabla 1 con los resultados promedios de clasificación de los 6 sujetos. La red propuesta logra una precisión del 49,9% a la hora de adivinar qué imagen estaba mirando el sujeto, analizando únicamente su escáner cerebral. ¿Y cómo debemos contextualizar ese porcentaje? Porque a alguien fuera del mundo de la neurociencia computacional, un 50% podría sonarle a lanzar una moneda al aire. En absoluto. Hay que recordar que son 8 categorías distintas de imágenes. Lanzar una moneda o adivinar al azar daría un acierto del 12,5%. Claro, un 12% contra un 50%. Exacto. Un 49,9% en datos de fMRI, que son súper ruidosos, es un salto analítico importante. Y lo demuestran comparándolo con una materia de algoritmos tradicionales. El nuevo método supera claramente a las clásicas arquitecturas de perceptrón multicapa que se estancaron en un 45,9%. También aplasta a los clasificadores estándar que se usan en estadística pura, como las máquinas de vectores de soporte o las regresiones logísticas, que fluctuaron entre un mediocre 38% y 43%. Queda fuera de toda duda que aplicar este enfoque geométrico extrae información latente que los métodos ciegos sencillamente ignoran.
O sea que es una victoria metodológica que valida todo el dolor de cabeza de las traducciones aproximadas. Sin embargo, aquí es donde debemos ser implacables con la lectura de los datos. A ver. Porque el clímax de esta investigación esconde una derrota técnica de la que hay que hablar. Si analizamos la misma tabla con atención, el método propuesto no es el que obtiene la corona. Ah, ¿no? No. ¿Recuerdas los métodos espectrales que los autores criticaban por usar heurísticas matemáticas? Sí, ChIP-NeT. Pues ChIP-NeT, basado en polinomios de Chebyshev, logró una precisión media del 52,8%. La nueva arquitectura basada en vértices pierde por casi 3 puntos porcentuales contra su rival espectral directo. ¡Ostras! Empíricamente, en esta prueba específica, con escáneres cerebrales, el mapeo en el dominio de las frecuencias retuvo mayor poder de predicción que la compleja coreografía de vértices. Es un golpe a la narrativa del documento, sin duda. Pero fíjate que lejos de ser un fracaso que desvalida el trabajo, los propios autores ofrecen un argumento de defensa final en su discusión que cambia completamente la perspectiva del resultado. Ya, el tema del campo receptor. Eso es. No se trata de que una topología matemática sea inferior a la otra de forma inherente. El debate real se reduce al campo receptor, a la cantidad de información periférica que el kernel puede absorber en cada lectura. Expliquemos eso del campo receptor en el contexto de las redes de grafos para la audiencia. Es bastante sencillo de visualizar. Cuando la red espectral ChIP-NeT analiza un punto del cerebro, utiliza polinomios de grado 5. En términos prácticos, esto significa que el algoritmo actúa como una aspiradora enorme. Succiona información no solo de los vecinos inmediatos del nodo, sino de vecinos situados hasta a 5 saltos de distancia en la red. Su campo de visión es panorámico. Claro, ve muchísimo más contexto. Por el contrario, la metodología nueva que proponen los autores, debido a su diseño embrionario, opera con un nivel de vecindario de grado 1. Solo es capaz de interactuar con los vecinos directos, los que están a un solo salto físico de distancia. Es como intentar entender una habitación mirando a través del ojo de una cerradura, en lugar de tener una ventana entera. Y la conclusión que extraen de esa limitación es, la verdad, muy audaz. Absolutamente. Defienden con vigor que, si han logrado acercarse a un 50% de precisión, pisándole los talones al 52 de ChIP-NeT, contando con una fracción minúscula de la información contextual. Claro, debido a ese minúsculo campo receptor. Exacto, pues que esto es la prueba definitiva de que la estructura de su mapeo directo es inmensamente más eficiente. Extraen más valor predictivo de menos datos locales. Esto significa que el método no ha tocado su techo ni mucho menos, sino que acaba de poner los cimientos. La verdad es que si tuviéramos que dar un paso atrás y mirar la imagen completa de lo que este documento aporta al mundo del aprendizaje automático, podríamos destilar la complejidad matemática en 4 pilares fundamentales. Vamos con las conclusiones claras, sí. En primer lugar, confirma la limitación estructural de la IA moderna. Las redes neuronales convolucionales tradicionales, que son el estándar de la industria, se vuelven inoperantes fuera de matrices perfectas, porque carecen de un operador que defina cómo se traduce la información en la geometría del mundo real. Clarísimo. En segundo lugar, este estudio demuestra que mapear traducciones aproximadas directamente sobre los vértices de un grafo es una solución pragmática y real. Al aceptar pequeñas deformaciones calculadas, logran compartir los pesos de la red sin recurrir a atajos o heurísticas en el dominio de la frecuencia. Mantienen viva la intuición espacial. Eso es. El tercer pilar surge de los resultados empíricos con el dataset fMRI. A pesar de quedar un 3% por debajo del método espectral ChIP-NeT, el análisis crítico revela que esta diferencia se debe puramente a la miopía del campo receptor inicial, que solo analiza a un salto de distancia. Y no a una deficiencia matemática del algoritmo de traducción. Exactamente. Y el cuarto punto clave es la hoja de ruta que plantea la bibliografía final del texto. Porque claro, las arquitecturas espectrales llevan años de ventaja en desarrollo empírico. El futuro inmediato de este nuevo mapeo de vértices pasa por incorporar herramientas estándar que aún le faltan. Técnicas de pooling para agrupar nodos. Convoluciones con salto o stride. Y sistemas de aumento de datos específicos para dominios irregulares. Claro, cuando toda esa maquinaria se ensamble, es muy posible que presenciemos un salto evolutivo espectacular. Un salto que podría redefinir por completo cómo las máquinas procesan la realidad. Y bueno, antes de cerrar, hay una reflexión que subyace a toda esta investigación técnica y que creo que merece ser explorada más allá de las matemáticas. Adelante. A ver,
Si uno se pone a pensar, vivimos en un mundo que es inherentemente asimétrico. La naturaleza, en toda su magnitud, repele la cuadrícula perfecta. Las conexiones neuronales de nuestra corteza cerebral, la propagación de una epidemia global, el trazado capilar de las hojas de un árbol, nada de esto se ajusta a una matriz bidimensional. Desde luego que no. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso la obstinación histórica de la informática por forzar el caos del mundo real dentro de las cajas regulares de las bases de datos tradicionales es lo que nos está impidiendo desarrollar una verdadera inteligencia artificial general? Uf, qué gran pregunta. Quizás el avance definitivo no provenga de inyectar más y más potencia bruta de cálculo en servidores monstruosos. Tal vez el secreto consista en diseñar algoritmos que, como este primer intento de traducción de vértices, estén dispuestos a ensuciarse las manos, abrazando y comprendiendo la hermosa e irregular asimetría del universo. Una perspectiva fascinante para redimensionar lo que entendemos por progreso tecnológico. El avance no es siempre tener más velocidad, a veces es simplemente aprender a leer el mapa correcto. La invitación queda abierta para nuestra audiencia para seguir curioseando, cuestionando la arquitectura oculta de la información y observando de cerca la profunda irregularidad de los sistemas que conforman nuestro día a día. Ha sido un trayecto denso, complejo, pero absolutamente revelador. Sin duda. Hasta la próxima exploración a fondo.